Vamos a seguir. Vamos a revisar entonces al epitelio respiratorio, que es el ejemplo de un epitelio pseudoestratificado. Fíjense que este epitelio, cuando ustedes lo observan, en realidad parece un epitelio estratificado y jurarían ustedes que es un epitelio estratificado, pero no lo es. Solamente es una capa de células y un requisito. ¿Cuál es el requisito que yo les dije para que un epitelio sea estratificado? Pues obviamente que tenga 2 o más capas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el otro requisito si tiene 2 o más capas? Por lógica, pues el requisito es que solamente la capa profunda tiene contacto con la membrana basal. Disculpe, doctor, no se escucha. A ver. Sí, sí se escucha. Yo sí lo escucho. Yo también. Vamos a ver ese internet. ¿Listo? ¿Ya? Ahí dale un jaloncito de orejas al internet. Ya, ahora sí. ¿Ya se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Les digo que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado tiene esa característica. Ustedes lo ven y jurarían que es estratificado, pero no, es pseudo. Y como da esa imagen falsa de tener varias capas, pues se le dio ese nombre de pseudoestratificado. Pero en realidad es una capa única de células y todas tocan la membrana basal. Y yo por eso les digo, un requisito para que un epitelio sea estratificado es que tenga 2 o más. Y si tiene 2 o más, por lógica, la más profunda es la que va a contactar la membrana basal y la superficial pues da hacia la luz, ¿verdad? Cuando es un estratificado normal, ¿verdad? Pero este pseudoestratificado, todas tocan la membrana basal, ¿verdad? Pero como las células están muy pegaditas una con otra, los núcleos quedan desfasados. Unos núcleos quedan arriba, unos a la mitad, unos abajo, unos muy profundos, y por eso da el aspecto como si tuviera muchas capas. Este epitelio cilíndrico pseudoestratificado tiene un apellido, ¿verdad? Porque el muy conocido epitelio, que está en la vía respiratoria, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos respiratorios, pasando por la nasofaringe, pasando por la tráquea, pasando por los bronquios principales, por los bronquios segmentarios. Este epitelio tiene cilios y se relaciona con células productoras de moco, se relaciona con células caliciformes. Entonces, como este epitelio está en la vía respiratoria, se le dice también epitelio respiratorio. Ahora, ¿cuál sería su nombre completo? Epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? Cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes. Entonces, importante, cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes. Ese sería su nombre completo. Aquí está. Vean lo que es la altura que tiene el epitelio, ¿verdad? Vean cómo se observan los núcleos desfasados en distintos niveles. Esta sería la parte superficial, esta sería la parte profunda. Aquí estaría la membrana basal en amarillo, como todos los dibujos que les he puesto. Esta sería la célula caliciforme, aquí la pintan de color amarillo. Y en la superficie tiene cilios. Vean, esta es la imagen histológica, ¿verdad? Pues sí, yo creo que se los ponen, pues cualquiera juraría que es un epitelio estratificado, pero no es un pseudoestratificado. Aquí están las células caliciformes. Casi no se notan mucho. Miren, casi no se notan mucho porque como que la mucina, el moco todavía no está muy madurito. Entonces es un moco inmaduro. Y vean la superficie. Acá estarían los cilios, miren. Esta sería la parte apical. Aquí estarían los cilios. Todo esto de aquí. Les voy a poner esta misma imagen, pero con una técnica especial de azul al cian. El azul al ciano sirve para marcar moco, carbohidratos. Entonces, obviamente el moco nos lo va a pintar de color azul. Y lo interesante de esta fotografía que les voy a poner ahorita, para terminar ya este apartado de nomenclatura, lo interesante es que también los cilios están pintados de color azul porque los cilios se impregnan también de moco. Y es una fotografía muy interesante, que sería esta. Vean las células caliciformes en color azul y vean todos los cilios, los pelitos de la superficie. Obviamente se remarcan de azul porque también se impregnan de moco. De hecho, el objetivo de los cilios de la vía respiratoria es hacer un efecto de barrido sobre el moco.
Vean, es un epitelio pseudoestratificado y aquí estaría la parte profunda. ¿O dónde está la membrana basal? Ok, entonces, pues dejamos este apartado de nomenclatura y vamos a pasar ahora sí a la parte teórica, a la parte complicada de la información. Ahora sí que es la parte más extensa del tema. Vamos a revisar un concepto que se llama polaridad celular. De aquí hasta que termine el capítulo, la palabra polaridad celular se refiere y aplica a todos los epitelios y se refiere a que todas las células epiteliales tienen una polaridad. El concepto de polaridad quiere decir ubicaciones en el espacio. Para que mejor me entiendan, la polaridad es como si nosotros habláramos de nuestra situación anatómica, por decirlo así, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. O por ejemplo los polos de la Tierra, polo norte, polo sur, este y oeste. Bueno, en las células epiteliales yo no puedo decir arriba, abajo, ¿verdad? En las células superficiales yo utilizo otros conceptos y esto es lo que se engloba en la palabra dominios, ¿verdad? Entonces, lo dividimos en un dominio apical, que es el que está en oposición a la luz, que es el que ya les expliqué ahorita. Cuando yo hablo de dominio apical se refiere a lo superficial. Y un dominio vasolateral, o si lo quieren separar, dominio basal y dominio lateral, es lo mismo. Obviamente el componente basal pues es el que está en contacto con la membrana basal y lo que queda a los lados pues serían las partes laterales. Entonces, como le quieran dividir en dos dominios, apical y vasolateral, o lo pueden dividir en dominio apical, dominio basal y dominio lateral. Entonces, apical, superficie, la parte superficial. La parte basal, contraria, donde está en contacto con la membrana basal, que sería la parte profunda, y lo que queda a los lados sería la parte lateral. Entonces, cuando yo hable de epitelios, yo voy a tratar o trato de evitar decir esas palabras arriba, abajo, no. Hay que decir si es superficial, si es profundo, si es apical, ¿verdad? Y ¿qué tiene de interesante y que lo hace un poquito largo al tema? Que cada zona tiene especializaciones y funciones específicas, que son las que vamos a revisar a continuación. Ahí. Bueno, me voy a regresar, nomás para que no se les olvide. Este sería el dominio apical, lo que queda en la superficie. Este sería el dominio basal en contacto con la membrana basal. Y lo que queda a los lados de cada célula sería el dominio lateral. Entonces, cada zona tiene funciones específicas y particulares que vamos a ver. Y primero vamos a empezar a revisar las funciones que tiene el dominio apical. El dominio apical representa entonces la superficie libre de las células epiteliales, ¿verdad? Tiene numerosas especializaciones con funciones específicas. ¿Cuáles son esas principales especializaciones que tiene el dominio apical? Pues tiene cilios, tiene microvellosidades, estereocilios, los flagelos, canales de iones, ¿verdad? Vamos a revisar las características de los principales de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene funciones particulares, ¿verdad? Entonces, dominio apical, el de la superficie. Microvellosidades. Entonces, las microvellosidades se definen como proyecciones, ¿sí? Proyecciones del citoplasma cubiertas por membrana. Pero estas proyecciones citoplásmicas tienen algo muy característico. Tienen forma de dedo. Por eso se les dice digitiformes, porque tienen forma como un dedito. Son muy características en los sitios en el cuerpo humano donde hay mucha absorción, donde se absorben muchas sustancias. Pues obviamente son típicas del epitelio intestinal, ¿sí? Típicas del epitelio intestinal, que ya lo revisamos para la absorción, y en los túbulos renales. También en los túbulos renales tenemos microvellosidades. Estas microvellosidades, les digo, tienen esa propiedad de aumentar la superficie para facilitar la absorción. Aquí está el epitelio del intestino, ya lo revisamos, vean. Vean cómo va la hilerita de las células. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, acá estarían en la parte apical,
células caliciformes. Si obviamente tomo un pedacito, la parte apical de estas células intestinales y le hago una microscopía electrónica, pues voy a ver esto, miren. Estas serían las microvellosidades en la superficie. Lo que ustedes veían como color rosita, como que se resaltaba más de color rosita, esta franjita más rosa, este reborde rosa en la parte apical del epitelio, es esto de aquí, miren. Estas son las microvellosidades. Y desde aquí, desde lejos, pueden darse cuenta que parecen como si fueran deditos, miren, puros deditos. El objetivo de las microvellosidades, pues, es incrementar el área de superficie. Fíjense, cada microvellosidad tiene en su centro un núcleo de unos 25 a 30 filamentos de actina, los cuales se encuentran enlazados, conectados transversalmente por otra molécula llamada villina, ¿sí? Y estos se extienden hasta el citoplasma, en donde tienen contactos hacia la parte profunda, ¿verdad? Con un complejo de filamentos de actina también, con espectrina, que es a lo que se le llama membrana terminal. Entonces, muy importante, el núcleo o el centro de las microvellosidades tiene como soporte principal actina. La actina es la que le da soporte para que la microvellosidad se mantenga como una estructura rígida. Vean cómo tienen forma de deditos, miren. Aquí me estoy moviendo para que vean la forma. Este es un dedito. Este es otro dedito. Y vean cómo cada una de estas proyecciones digitiformes tiene la cubierta de membrana. Miren, esta es la membrana. Miren, aquí va la membrana. Y este material filamentoso, electrodenso, que se ve dentro de cada microvellosidad, como este que les estoy señalando aquí, como este que está aquí, que bueno, aquí la microvellosidad no alcanza a salir bien, pero por ejemplo esta microvellosidad que está aquí en el centro de la fotografía. Aquí está la membrana, y miren, esto que se ve como si fuera un material electrodenso filamentoso es la actina. Miren, acá hay más actina. La actina entonces forma ese centro o soporte de cada microvellosidad. Y aquí está. Las células que tienen una tasa elevada de absorción o son ricas en microvellosidades. En este grupito de células pues encontramos también asociado una carga alta de carbohidratos, o sea, tienen mucho glucocálix, ¿sí? Acuérdense que el glucocálix es un complejo de carbohidratos asociados a la parte apical y sobre todo a las células de absorción, ¿sí? Y el glucocálix asociado a las microvellosidades es lo que hace que la microvellosidad se vuelva paz positiva. Si le hacemos una técnica de paz, se repinta las microvellosidades con una línea magenta. Y yo cuando las observo en la microscopía, las microvellosidades generan un efecto de refringencia. Si ustedes, al momento que están con el microscopio, enfocan el epitelio y ya cuando lo pudieron enfocar, lo desenfocan tantito con el tornillo micrométrico, pero nomás tantito, le mueven casi nada, nomás para desenfocarlo, la superficie del epitelio brilla y genera un brillito como si fuera una chapita de oro, ¿sí? Lo que algunos morfólogos le dan el apodo a este epitelio como chapa estriada, da un aspecto como estrías que brillan, como una chapita. Por eso también le dan el apodo al epitelio con microvellosidades, le dan el apodo de epitelio con chapa estriada, porque genera esa especie de brillo que refringe. Y aquí está, miren. Vean lo que es la estructura completa de la microvellosidad. Aquí están los filamentos de actina. Vean todo lo que es la actina. Otras moléculas asociadas, la fimbrina, la villina. Y miren, cómo la misma actina que viene en el centro de la microvellosidad, en la parte basal de la microvellosidad todavía se enlaza con el resto del citoesqueleto. Miren aquí, incluso con los filamentos intermedios del citoesqueleto, y todo está fuertemente interrelacionado, conectado. ¿Qué sería esta imagen? Esta imagen es una imagen muy interesante porque permite ver las microvellosidades en una microscopía de barrido. Miren, acá estaría la superficie de las microvellosidades. Miren. De hecho, aquí se pueden ver algunas moléculas en la superficie. Miren. A lo mejor parte del glucocáliz. Vean, microvellosidades, puras microvellosidades. Y vean, cómo en algunas de ellas sí se puede ver la actina. Miren, aquí está la actina en el centro, la actina.
Y vean cómo la actina, después de ser el núcleo, viene acá abajo y miren, se conecta. Y acá abajo hasta con el citoesqueleto está conectada. Miren, forman toda una red tridimensional de filamentos interconectados para mantener la estructura celular. Y vean en acercamiento todavía cómo se ve en la base de las microvellosidades, lo que les digo que es la actina. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo de especialización que son los estereocilios. ¿Sí? Los estereocilios se define como prolongaciones largas e inmóviles. Los estereocilios corresponden a microvellosidades muy largas. ¿Sí? Algo muy importante de las microvellosidades es que son estructuras que no, que son inmóviles. Son inmóviles. Y el estereocilio, a pesar de parecer un cilio, porque sí parece un cilio, no tiene la morfología de este. ¿Sí? Simplemente es inmóvil y por lo tanto es una microvellosidad, pero una microvellosidad muy larga. Son típicos de las células del epidídimo y del conducto deferente. Se dice que estos estereocilios incrementan el área de superficie y facilita el paso de moléculas. ¿Ah? Y aquí está, con la microscopía electrónica pues se corrobora que su estructura es de una microvellosidad, no más que muy largos. Algunos histólogos, aparte de llamarles estereocilios, también le dan el apodo de estereovellosidades, ¿sí? Estereovellosidades. Entonces, les digo, son microvellosidades muy, muy largas. También las encontramos en el oído, ¿sí? En el oído interno, ¿verdad? En el epitelio sensorial, ¿sí? También tienen el mismo mecanismo de ser microvellosidades, ¿verdad? Y les digo, como en el caso del conducto deferente, los estereocilios tienen contacto con los espermatozoides, en el epidídimo. Ustedes saben que el epidídimo es un sitio donde se resguardan los espermatozoides, es un sitio de almacenaje de espermatozoides. Entonces, pues obviamente los estereocilios en ese nivel están en contacto muy cercano con ellos. Se dice, ¿verdad? En la teoría, y eso lo vamos a revisar en uro, que los espermatozoides tienen contacto con sus estereocilios del epitelio y esta superficie de los estereocilios les comparten ciertas moléculas que les ayudan al proceso de capacitación. Acuérdense que el espermatozoide que se produce en el testículo no está maduro, tiene que madurar todavía en el epidídimo y todavía cuando se da el proceso de copulación, todavía en ese traslado para la fecundación, todavía se entrena. De hecho, también hay una teoría menciona que incluso el espermatozoide termina de capacitarse prácticamente casi cuando llega a fecundar al óvulo, todavía en la trompa de Falopio. Entonces, el proceso de capacitación de estas células es muy largo y una parte importante e inicial se da en el epidídimo gracias al contacto que tienen con los estereocilios del epitelio. Esta fotografía aquí está, vean el epitelio del epidídimo, vean cómo es un epitelio cilíndrico, esta sería la parte apical, esta sería la parte profunda donde está la membrana basal, aquí están algunos espermatozoides, y noten ustedes cómo la superficie del epitelio da un aspecto como si estuviera sucia. No sé si alcancen a percibir ustedes que la superficie se ve como si estuviera sucia, ¿sí? Pero en realidad no es que esté sucia, es que está repleta de estereocilios, nomás que les voy a poner un acercamiento, hagan de cuenta que voy a agarrar la parte apical y la voy a ver, pero con súper a gran aumento con aceite de inmersión. Y van a ver esto. Vean, este es el epitelio, acá estaría la parte basal, esta sería la parte apical, aquí están algunos espermatozoides y estos son los estereocilios, miren. En realidad, ustedes lo ven y jurarían y pensarían que son cilios, de tan largos que se ven y parecen como si fueran pelitos, ¿verdad? Pero no, son estereocilios o estereovellosidades, como le quieran decir. Aquí está. Tienen una sensibilidad exquisita para la vibración mecánica y sirven como mecanorreceptores, ¿verdad? En el caso de lo que es el oído interno, ¿verdad? Dado que pueden lesionarse con facilidad, ¿verdad? En el caso de cuando son estimulados mecánicamente, ¿verdad? Los estereocilios cuentan con mecanismos moleculares para que se estén renovando de manera constante. Y esto yo me refiero a los estereocilios que están en el oído interno, ¿verdad?
Claro que esa capacidad de regeneración también es limitada, no es así como que está siendo agredido por la vibración mecánica tan intensa y tan rápido y tan constante. Tienen una capacidad de regeneración, pero es limitada también, ¿verdad? Entonces, en el caso del oído interno, la vibración mecánica, si suele ser muy intensa, los daña, y estas son estructuras que sí tienen propiedad de estarse renovando a cierta velocidad. Véanlo aquí con una microscopía electrónica. Miren. Aquí están en un corte longitudinal. Vean aquí cómo se observa. ¿Eh? El centro, obviamente, no puede faltar lo que es la actina. La actina es la base del soporte de las vellosidades. Y vean cómo en la parte basal igual se conectan con todo el citoesqueleto. Por ejemplo, es del oído interno, miren. Una microscopía electrónica de barrido, miren cómo se ve. Esta imagen es una imagen muy bonita, ¿verdad? Para que vean los cilios del oído interno, los estereocilios del oído interno, perdón. Y vean, incluso aquí ejemplifica cómo se está dando el proceso de recambio de moléculas para que constantemente, ¿sí? Constantemente se esté recambiando la actina, ¿sí? Se esté dando el recambio de actina y el estereocilio se mantenga como una estructura sana. Porque a fin de cuentas las vibraciones mecánicas constantes hace que también la estructura o el soporte o el centro se dañe, entonces constantemente se está dando un recambio de actina. Obviamente, si el daño es muy fuerte, muy intenso, pues obviamente los estereocilios tarde que temprano no tienen esa capacidad de regeneración tan rápida y los estereocilios también se pierden, ¿verdad? Y tan es así que pues esto genera un daño en la audición, ¿verdad? Porque son importantísimos en la audición. Doctor, Ajá. corríjame si estoy mal, pero noto como que las microvellosidades se ven como más ordenadas, ¿no? Y los estereocilios se ven como, pues sí, como más desordenados. Es que a lo mejor no es tanto que estén más desordenados, es que como están tan largos, entonces al tener una longitud muy, muy, muy grande, algunos de ellos pues tienden a inclinarse un poquito, unos quedan un poquito más inclinados, unos un poquito más paraditos. Entonces al momento de que los ven en un corte longitudinal, pues pareciera que estuvieran ahí como medio desordenadones, pero es más que todo porque como son muy largos, algunos de ellos tienden a inclinarse un poquito, otros quedan oblicuos, a diferencia de la microvellosidad, que no es tan larga, y esa sí trata de sale un poquito más parejita. Pero en realidad, la morfología y la estructura básica son microvellosidades, los dos. Ok, gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con los cilios. Ahora sí, los cilios los definimos como estructuras piliformes. ¿Qué quiere decir estructura piliforme? Pues en forma de pili. ¿Qué es un pili? Pues es pelo, ¿verdad? En forma de pelo. Eso sí, los cilios tienen un requisito muy importante que no tienen las vellosidades, que son estructuras, estas sí, se mueven, ¿verdad? Son estructuras largas, móviles, surgen también de la superficie apical y el núcleo o el centro es diferente a las microvellosidades. Su soporte está dado por una disposición compleja de microtúbulos que recibe el nombre de axonema. Entonces, el centro o el soporte de los cilios va a estar conformado por microtúbulos, no por microvellosidades. No tienen actina, perdón, no tienen actina. Aquí está, de acuerdo con sus características funcionales, pues los cilios los podemos clasificar en 3 categorías básicas, ¿verdad? Pues obviamente, número 1, los más conocidos, los cilios móviles, ¿verdad? Históricamente los más estudiados, ¿verdad? Los encontramos en muchos sitios dispersos en las células epiteliales, ¿verdad? Les digo que son los más conocidos de todos, son los clásicos cilios que vemos en la vía respiratoria, por decirlo así, ¿verdad? Aquí está. Estos cilios móviles y sus análogos, que en dado caso, este grupito de cilios móviles de esta familia, englobamos a otro componente que también tiene microtúbulos y que es móvil, que son los flagelos. Comparten una organización del axonema que se le llama 9+2. Ustedes van a decir, bueno,
¿Qué significa eso del 9 más 2? El 9 más 2 se refiere al arreglo que tienen los microtúbulos. Y el 9 se refiere, ¿sí?, a la presencia de 9 pares periféricos de microtúbulos y en el centro un par central, ¿sí? Por eso se le llama configuración de 9 más 2. Obviamente, pues asociado a proteínas motoras, ¿verdad? Y pues todo el guato que implica el movimiento, ¿verdad? Todo este grupo de proteínas que son necesarias pues, para el proceso de movilidad. Entonces, el cilio que es móvil y le agregamos ahí los flagelos también, la organización característica de su axonema de microtúbulos es 9 más 2. 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central, asociados obviamente a sus proteínas motoras para el movimiento. Luego tenemos otro grupo de cilios que se llaman cilios primarios, o también conocidos como monocilios, ¿verdad? Lo definen como proyecciones solitarias que encontramos en casi todas las células eucariotas, ¿verdad? Fíjense que estos cilios hasta cierto punto son muy frecuentes, pero son solamente un único cilio, ¿verdad? Entonces, por eso le describen así monocilio, porque solamente se refiere a que la célula cuenta con un único cilio, con un único cilio, nada más, es un cilio solitario, por decirlo así. Casi todas las células eucariotas lo tienen en algún punto de su membrana, perdido, aunque esté muy chiquito, pero ahí tienen un cilio, ¿verdad? Se dice que los monocilios no tienen movilidad, ¿verdad?, debido a una organización diferente de microtúbulos en este axonema y obviamente a la falta de proteínas motoras, ¿sí? Entonces, monocilios presentes en casi todas las células eucariotas y es un único cilio. Se dice que pueden funcionar como quimiorreceptores, ¿verdad? Osmoreceptores o incluso mecanorreceptores, ¿verdad? Entonces, se dice que pueden mediar las percepciones luminosas, odoríferas y sonoras en algunos sitios del cuerpo humano, ¿verdad? Y luego tenemos un tercer grupo de cilios, que se les llaman los cilios nodales, ¿sí? Estos cilios nodales solo los encontramos en el disco embrionario bilaminar durante la etapa de gastrulación, ¿sí? Cilios nodales. Aquí está, poseen una constitución interna axonémica muy parecida al de los cilios primarios, ¿sí? Pero son diferentes en su capacidad para realizar movimientos rotatorios, ¿verdad? Este tipo de cilios nodales, les digo, desempeñan un papel importante en la etapa del desarrollo embrionario, les digo, sobre todo en la etapa de la gastrulación, ¿verdad? Cilios nodales. Entonces, en el caso de las células del epitelio respiratorio, como la tráquea, bronquios, o incluso la trompa de Falopio, pues encontramos cientos de cilios, ¿verdad? En el caso de la vía respiratoria, pues los cilios son importantísimos para mover, propulsar moco y otras moléculas, ¿verdad? Hacen un efecto de movimiento de barrido y arrastre para desplazar distintas estructuras. La longitud aproximada es de unas 7 a 10 micras de diámetro. Entonces, los clásicos cilios móviles son típicos de la vía respiratoria, muy importantes para propulsar moco, moléculas de superficie. Aquí está, vean la imagen histológica. Este es un epitelio pseudoestratificado que ya revisamos de la vía respiratoria. Acá estaría la parte apical, acá estaría la parte basal con la membrana basal. Epitelio pseudoestratificado. Y vean los cilios, ¿eh? Los cilios se notan, pero bien, bien padres, ¿no? Parece como si la superficie tuviera pelitos. Y aquí está lo que es las células caliciformes, las productoras de moco. Esta es una imagen de un monocilio, miren. Vean la superficie de la célula y vean cómo sobresale nada más un único cilio en la superficie. ¿Vean? Aquí está en una imagen con... Esta es una microscopía electrónica de barrido y esta es una microscopía de transmisión. Miren, aquí está una celulita y vean cómo se observa aquí el monocilio. Es un monocilio. Entonces, en la microscopía electrónica, los clásicos cilios móviles tienen un núcleo de microtúbulos
denominados axonema, en un arreglo clásico de 9 más 2. Esta disposición de 9 más 2 pues, se ubica en la mayor parte del cilio, a excepción de la base, en donde ya el patrón de 9 más 2 tiende a desaparecer un poquito y se organizan unas estructuras de soporte que se pegan obviamente a los microtúbulos, que se llaman cuerpos basales. Cuerpos basales. Aquí está, vean el arreglo característico de los microtúbulos, un arreglo de 9 pares periféricos y un par central. Este es el axonema clásico. Aquí se ven como, parecieran como popotitos de color verde. Y vean, la mayor parte sigue este patrón y en la parte profunda, ¿sí? Este patrón se pierde y se transforma en arreglo en tripletes, que es cuando se transforman en unas estructuras que se llaman cuerpos basales, que son sitios de soporte que están en la base del cilio, ¿verdad? En la base del cilio. Clásica imagen de unos cilios pistas en una microscopía electrónica de transmisión en un corte longitudinal. Corte longitudinal. Esta es una imagen en un corte transversal muy interesante. Esta sería la membrana de la célula. Y ya vieron el arreglo 9 más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares periféricos y un par central. Arreglo de 9 pares periféricos y un par central. El axonema, que es el soporte de los cilios. Otro componente importante de la membrana apical son los flagelos. En el cuerpo humano solamente tenemos una célula flagelada, que son los espermatozoides. La estructura es similar a los cilios, ¿verdad? Aunque estos últimos pues, suelen ser más largos, ¿verdad? Los flagelos. Una forma de movimiento es algo distinta a los cilios, ¿verdad? Pero pues, la base molecular es similar. Cuenta el arreglo de microtúbulos de 9 más 2. Tiene movimientos y proteínas motoras, ¿verdad? Y obviamente el movimiento es más que todo a manera de látigo, el movimiento de látigo de los espermatozoides. ¿Ok? Dominio vasolateral. Tenemos por ahí 30 minutitos, entonces me voy a desconectar tantito, vuelvo a mandar el otro link para que no me corte la inspiración y nos conectamos ya unos minutitos más nada más. Sale.